¿Se entiende bien? ¿Sí? Se oye, sí. Sí, se oye. Quiero agradecer en particular a Rosa, que ha organizado este congreso, que me ha invitado, y también Mercedes. Y quiero saludar, evidentemente, a nuestro presidente, José Arroyo, que ha venido con amigos de su país, Puerto Rico, y quiero hacer una mención especial de la presentación de ayer de Gregorio y Jorge, que encontrábamos una presentación magnífica, grande, de gran sensibilidad en música y poesía. Fue para mí un gran momento, un evento. Sí. Y tengo que saludar también a mi amigo John Aispurua, previo presidente de la CEPA anteriormente, y podíamos intercambiar mucho en este congreso porque nos vimos desde 25 años. Y estoy encantado conocer a vosotros todos y es importante su presencia a todos. Gracias. He escogido ese tema del espiritismo en la ciencia, ante la ciencia, porque es un tema que fue importante a la época de Allan Kardec y que tenemos en la actualización del espiritismo muchas cosas que decir hoy, y voy a decirles cosas que probablemente conoces y que voy a recordar que me parecen importantes hoy. Y ahora voy a leer mi texto porque es más fácil para mí en su idioma. Desde sus orígenes, Allan Kardec había insistido en la idea de que el espiritismo debía ser a la vez científico y filosófico. Era la alianza del corazón y la razón, la alianza de la intuición y la racionalidad, independientemente de cualquier mística religiosa. Así nació el espiritismo en el movimiento de una sociedad que en el siglo XIX necesitaba enfrentarse a los avances de la ciencia. El aspecto científico ciertamente no era un propósito en sí mismo, pero era un requisito previo para la demostración de la existencia del espíritu, su supervivencia y su manifestación. Y una vez realizada esta demostración, se trataba de que el fundador del espiritismo fuera a la parte filosófica, interrogando a los espíritus sobre las grandes cuestiones metafísicas. Y así se definieron los grandes principios del espiritismo desarrollados en el Libro de los Espíritus, Dios, el espíritu, periespíritu, la reencarnación evolutiva, la pluralidad de los mundos y la posible comunicación con el más allá. Por lo tanto, era necesario inicialmente que el espiritismo se enfrentara a la ciencia para encontrar toda su autenticidad. Pero la investigación científica no se detuvo en Allan Kardec, continuó entre sus sucesores y otros investigadores del final del siglo XIX
y XX, y especialmente en los círculos anglosajones. También hubo investigación científica en otros países y para los espíritas franceses se destacaron en particular Gabriel Delanne y Gustave Gellé, que experimentaron a partir de materializaciones y ectoplasmia. Recordemos en particular la experiencia de Gustave Gellé, cofundador del Instituto Metapsíquicos Internacional de París. Habiendo trabajado en particular con los mediums polacos Jan Guzik y Franek Kluski, fue al origen de los famosos moldes ectoplásmicos cuyo proceso les recuerdo. Gustave Gellé quería realizar moldes de miembros humanos materializados en condiciones de control indiscutible, miembros humanos de espíritus. Para lograrlo, se colocó cerca del medium un cubo que contenía parafina caliente derretida. Entonces, se le pidió al espíritu que estaba presente que sumergía su mano materializada en la parafina, luego en agua fría para solidificar la parafina. El resultado era un guante de parafina dentro del cual la mano del espíritu se desmaterializaba. Y luego había que verter yeso suavemente en este guante para obtener el famoso molde. En París se obtuvieron 9 moldes, incluidos 7 de manos, 1 de pie y un molde de la parte inferior de la cara. 8 de ellos, aunque están formados como un miembro adulto, tienen el tamaño de un miembro de un niño de entre 5 y 7 años. En los moldes se distinguen perfectamente las arrugas, pliegues, surcos y huellas dactilares. Nadie ha podido, hasta la fecha, dar otra explicación que la de la presencia de un espíritu. Estos moldes se conservan en el Instituto Metapsíquico de París y tenemos una vez ocasión de verlos. Hay que tener una data con el responsable para verlos, que son mucho frágiles. Cabe señalar además que antes de que el medium Kluski entrara en la sala de los experimentadores, añadían marcadores químicos en la parafina y que estos marcadores se encontraron en el análisis posterior de los guantes. Todas las objeciones que se hicieron pudieron ser refutadas. El tamaño de las manos no coincidía con ninguna de los participantes y es imposible sacar la mano de un guante de parafina sin romper este guante. Muchos mediums y científicos experimentaron durante este periodo y de esta manera. Ahora, haciendo un gran salto en el tiempo, llego a una experiencia vivida en 1974 con Michel Pantin, medium, ahora fallecido, y yo. Habíamos realizado algunas experiencias de comunicación triviales sin conocer realmente el tema. Fue entonces cuando
se nos presentaron manifestaciones físicas espontáneamente, incluida esta. Una mañana, en coche, en una carretera desierta y nevada, cruzando un bosque, percibimos un poco más lejos, en el lateral de la carretera a nuestra derecha, un hombre cuya silueta se aclara, tiene la apariencia de un vagabundo que surgió como de un otro tiempo con su atilio a la espalda. Circuló lentamente por razón de la nieve y cuando pasamos a su altura, nuestras miradas se cruzan, sus ojos gris-azul tienen una expresión intensa que tiene algo preocupante para nosotros. Entonces, decido parar para dar media vuelta y al ir al lugar donde estaba el hombre, nada había desaparecido. Con Michel intercambiamos nuestras impresiones para constatar que vimos bien al mismo personaje, tenemos la misma descripción de este hombre en carne y hueso, bien vivo, pero no hay rastros en la nieve. Nadie pasó por aquí, ni siquiera un coche. Los únicos rastros son los de los neumáticos de mi coche. Fue un poco más tarde, a partir de la lectura de Hechos espíritas del pasado y de las obras de Allan Kardec, cuando llegamos a la conclusión de que lo que vimos fue una manifestación de un fantasma materializado en este bosque. Nuestro único arrepentimiento fue no haber detenido prontamente el coche frente a él, lo que nos habría permitido comunicarnos con él o verlo volatilizarse ante nuestros ojos. Es a menudo el problema frente a manifestaciones espontáneas. Este fenómeno corresponde a lo que en Francia se conoce como damas blancas, fantasmas que se manifiestan en medio de la noche deteniendo un coche, subiendo al coche y desapareciendo. Si retomo este invento, es para plantear la cuestión de la prueba científica. Fue un fenómeno totalmente espontáneo y inesperado. Ni siquiera sabíamos que podría existir y tampoco sabíamos qué intención podría haber detrás de esta manifestación. Por otro lado, cuando se trata de experimentos como en los casos de William Crookes en Inglaterra o Gustave Gellé y otros experimentadores, se trata de fenómenos provocados en la medida en que se reúnen todas las condiciones para que la manifestación se realice. Y fue en este contexto de los fenómenos provocados que se ha introducido la ciencia dentro de la pesquisa en espiritismo. El fenómeno del vagabundo, como cualquier fenómeno espontáneo, no podrá tener valor científico en la medida en que solo hubo 2 testigos y el fenómeno no se puede reproducir a voluntad. Y llegamos a este famoso principio científico de la reproducibilidad. Un fenómeno debe ser observable a voluntad como en un experimento de química,
pero en nuestro campo es muy aleatorio. Ciertamente, muchos experimentadores del pasado, al repetir los experimentos en las mismas condiciones con el mismo medium, han podido reproducir varias veces el mismo tipo de fenómeno, como en todos los casos de fantasmas materializados con Gustave Gelée, Gabriel Delanne, Charles Richet y otros, Ernest Bolzano y otros personajes en el mundo. Y en estos casos, si hay alguna forma de reproducibilidad, no es sistemático, ya que depende de la fatiga del medium, la concentración de los participantes y otros factores exteriores. Pero estos experimentos pasados han tenido al menos el mérito de demostrar que las condiciones requeridas por la ciencia pueden, en cierta medida, ser respetadas. Sin embargo, no todos los científicos de la época estaban convencidos. Recordemos, sin embargo, que personajes como Pierre y Marie Curie y algunos otros, habiendo asistido a varias de estas sesiones, concluyeron la veracidad de lo hecho. Luego fue necesario pasar a la interpretación, es decir, concluir si se trataba de la manifestación de espíritus o de la manifestación indeterminada de la psique humana a partir de una fuerza que emana del medium. Este fue todo el debate entre espíritas y metapsíquicos. Para los espíritas, los fenómenos físicos de materializaciones eran la prueba de la existencia de una fuerza espiritual externa al medium, por lo tanto, de un espíritu desencarnado. Para la mayoría de los metapsíquicos, el fenómeno simplemente demostró que el medium estaba dotado de un potencial particular para producir este tipo de fenómeno, sin que exista necesariamente la acción de un espíritu desencarnado. Ahí radicaba el problema, y aún hoy los metapsíquicos, también sobre todo llamados ahora parapsicólogos, mantienen esta posición de principio que excluye cualquier acción de un eventual espíritu desencarnado. Suponen que el inconsciente del medium puede tener recursos extraordinarios y, por ejemplo, recrear virtualmente una personalidad del pasado. Por el contrario, para los espíritas, todos los fenómenos que muestran un desarrollo inteligente solo pueden ser producidos por la fuerza inteligente que a menudo es independiente de la psique del medium. Esto es lo que habían demostrado nuestros precursores, como Gabriel Delanne en su obra El espiritismo ante la ciencia. Asimismo, Gustave Gelée, a través de su experiencia de ectoplasmia, indicó la existencia de una voluntad externa al medium. Fue uno de los que, a partir de sólidas experiencias científicas, aportó la prueba de la manifestación de los espíritus desencarnados. Entonces se encontró en contradicción con su cofundador del Instituto Metapsíquico de París, Charles Richet, el inventor de la metapsíquica
el que ha creado la palabra, nunca logró decidir entre las dos hipótesis, favoreciendo para él la de una potencia mediúmnica de gran poder que puede explicar todos los fenómenos. Sin embargo, Charles Richet mantendrá cierta simpatía por la tesis espírita kardecista, pero nunca logrará tener la convicción total en este sentido. Lo que nos interesa ahora, hoy, es lo que ha pasado en los últimos 50 años. Además del interés que se centró en las experiencias de materialización, son hoy otras investigaciones que fueron evocadas ayer y anteayer, y que voy a hablar de eso, iniciadas por estadounidenses. Las que hoy llaman atención son las experiencias cercanas de la muerte, yo creo ECM en español, y también las investigaciones sobre los niños que recuerdan su última vida anterior. Vemos ahora las experiencias cercanas de la muerte, evocadas ayer, y justo una palabra para bien situar. La salida del cuerpo, que puede ser el preludio a la incursión en el otro mundo, en realidad no es un fenómeno nuevo. Por otro lado, lo nuevo es que las personas que han vivido un coma o una muerte clínica dan testimonio de una realidad extraordinaria. Este fenómeno, bien conocido ahora, fue revelado al público por Raymond Moody a partir de 1975 en Estados Unidos, con su famoso libro La vida después de la vida. Fue al realizar una amplia encuesta de pacientes que Moody se dio cuenta de que muchas personas en una experiencia cercana de muerte estaban viviendo situaciones y sensaciones similares. Podemos entonces hablar de una investigación científica, realmente científica, porque es mi asunto de hoy. No a partir de experiencias estrictamente físicas, sino a partir de relatos que se parecen de una persona a otra. Y aquí es donde, obviamente, debemos ampliar el concepto de la ciencia. Ya no estamos en las ciencias puras y duras, sino en la ciencia del espíritu, que independientemente del cuerpo físico, siente y percibe realidades concretas que ya no son más que del dominio del espíritu y el pensamiento, por lo tanto, de la inmaterialidad. Pero la fuerza y el poder de estos sentimientos merecen un análisis exhaustivo, lo que Raymond Moody ha logrado, seguido por otros personajes, además de él, investigadores como Michael Sabom, Kenneth Ring, Melvin Morse, así como otros en Europa, y el famoso profesor holandés de quien hablaba ayer John Aispurwa, Pim van Lommel, que a nuestra manera de ver es el mejor representante de estas pesquisas y que se aproxima mucho de una cierta manera del espiritismo.
Todos estos investigadores han desarrollado protocolos de análisis muy serios, han definido todos los criterios posibles útiles para su investigación. Por ejemplo, está la primera etapa de salida fuera del cuerpo, durante la cual pueden describir, algunos pacientes perciben la sala de operación en la que se encuentran y pueden describir a veces ciertos elementos del entorno no visible, como en el caso en el que la persona ha visto las inscripciones de una placa debajo de la mesa de operación. Luego está entre las constantes observadas el cruce del túnel o un largo pasillo al final del cual el paciente, llamado yo creo aquí experimentador, llega a una gran luz donde se presentan personajes conocidos por él o no conocidos. Con telepatía, y estas entidades le indican, una de las entidades indica al experimentador que su vida no ha terminado y que volverá a su cuerpo físico. Este tipo de experiencias y sentimientos han sido detectados cientos de veces por Moody y otros investigadores. Es a través de esta constante de una vivencia similar de una persona a otra que desde el punto de vista científico podemos concluir en la realidad de una vida después de la muerte. Los experimentadores no tienen ninguna idea preconcebida, algunos incluso son ateos, como en el caso del profesor y médico reciente Eben Alexander en 2008. Además, todos estos testigos indican que para ellos han vivido algo real. No es similar a un sueño, es realmente otra realidad que permanece profundamente arraigada en la memoria del sujeto y que en general produce una nueva reflexión sobre el sentido de la vida, haciendo que muchos experimentadores hayan cambiado su forma de entender la vida y sus relaciones sociales y familiares. Estas experiencias tienen toda su importancia para nosotros, los espíritas, en la medida en que corroboran todo lo que ya sabíamos del más allá, de su realidad, de su protección también, con la noción de guía percibida también por los experimentadores. Algunos hablaron de un ser de luz o de ángeles de la guarda, porque era su referencia religiosa y cultural. En realidad fueron espíritus, simplemente. Y de nuevo llego a hacer un paralelo, a citar una experiencia más personal que me ha sido dada de vivir cerca de Michel Pantin, citado precisamente. Fue también en 1974, unos días después del episodio del vagabundo visto en el bosque. Una breve comunicación por tipología no invita
a la nueva experiencia, Michel debe acostarse y esperar. Rápidamente es tomado por fuertes temblores, un trance, un momento de calma y luego un segundo trance, y es entonces cuando se levanta, pronuncia unas palabras y luego se desploma sobre sí mismo inanimado mientras lo atrapa de frente con el cuerpo para evitar que se derrumbe en el suelo. Esto fue el primer fenómeno de incorporación, mas no es el tema que deseo abordar, al que siguieron otros fenómenos durante muchos años. Pero llego a lo que nos interesa en ese momento. Al final de la manifestación, Michel no sabe lo que pasó a través de su cuerpo, pero él vivió otra cosa durante este tiempo. Después de sentir un efecto de caída, atrapado en una espiral descendente, se quedó inmóvil y percibió frente a él un túnel al final del cual había un punto de luz. Avanzó por el túnel hasta llegar a esta luz, donde se encontró frente a una multitud de entidades de las que un personaje se separó para venir a él. Luego reconoció a su abuelo. Este le dijo telepáticamente que estaba en el mundo de los muertos, pero que tenía que volver rápidamente a su cuerpo físico. Michel sintió entonces que estaba haciendo el camino opuesto y se despertó después de la incorporación. Esta historia simplemente para significar que es una experiencia similar a lo que dicen los experimentadores testigos de ECM. Y eso sucedió un año antes de que apareciera el libro de Raymond Moody en Estados Unidos y 3 años antes de que se tuviera conocimiento y traducido en francés. Por lo tanto, el fenómeno aún nos era desconocido, por lo que Michel no podía ser influenciado inconscientemente por este. Así, deseo aproximar elementos que tienen valor científico y, por supuesto, como sabemos, en tanto que espíritas, debemos salir de los conceptos oficiales de la ciencia materialista y hablar de humanidades igual que la psicología o la antropología. Y la función de la ciencia, en este caso, es proceder por acercamientos, por comparaciones, para inferir unas leyes generales. Esto es lo que hicieron los investigadores de la ECM. Y si me permito aquí reportar ese desdoblamiento de Michel en 1974, es porque representa un elemento adicional para agregar en el expediente un elemento de valor científico, ya que se trata estrictamente del mismo fenómeno. El de la proyección del espíritu humano hacia el otro mundo momentánea y conscientemente. Y encontramos ciertas constantes
que son el túnel, la luz, una luz fuerte, pero no cegadora al final del túnel, el encuentro con una entidad que indica la necesidad de un regreso inmediato en el cuerpo físico. Ahora otro tema, el de los casos de los niños que se recuerdan de la última vida anterior, estudiados por el célebre doctor Ian Stevenson. Fue un psiquiatra estadounidense de origen canadiense quien inició esta investigación que realizó durante más de 40 años en la Universidad de Virginia. Estudió más de 2.000 casos en todo el mundo, especialmente en países donde la reencarnación era culturalmente aceptada, como India, Sri Lanka, Alaska, Brasil, Líbano y algunos otros países. Solicitado por muchos padres en todo el mundo, se desplazó para realizar minuciosas investigaciones con el fin de identificar toda la información dada por los niños que pretendían pertenecer a una familia diferente a aquella de la que nacieron. Ian Stevenson falleció en 2007, pero ya durante su vida varios otros psicólogos y psiquiatras realizaron el mismo trabajo de investigación. Hoy en día el más conocido de sus sucesores es Jim Tucker, también profesor de la Universidad de Virginia, del cual hablaba ayer el señor Joao Goncalves. Sí. La novedad con él es que fue solicitado por casos en Estados Unidos y Gran Bretaña. El más famoso, que ciertamente conocen, que les recuerdo en momento, es el caso del niño James Leninger. Este niño da una gran cantidad de información muy precisa sobre su última vida, en la que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial y su avión fue derribado por los japoneses. Todos los detalles dados permitieron a Jim Tucker encontrar el lugar de las circunstancias del evento, encontrar a un tal Jack Larsen, piloto aún vivo, así como a la hermana de James Houston, siendo el nombre anterior del niño que había dado en todas las informaciones que había enunciado. En el mismo orden de testimonios, nuestra experiencia espiritista nos enfrentó a dos casos similares, incluido este. En los años 80, una mujer recibió por mensaje espírita la indicación de que su propia abuela se reencarnaría a través de ella, por lo que se convertiría en un hijo. Algún tiempo después nació un niño. Cuando este niño tenía 4 años, sus padres fueron a casa de una tía que se había hecho cargo de la casa familiar, donde había vivido la abuela reencarnada. El niño pequeño manifestó entonces cierta agitación, comenzó a tartamudear, mostrando una pared, dijo: aquí había una puerta, y algunos otros elementos que hicieron que la tía que vivía en el lugar le dijera ingenuamente: sí, tienes razón,
pero no, tú no has conocido esta época. Y había otros elementos interesantes de reconocimiento. En realidad, este caso recuerda a las investigaciones de Stevenson cuando se enfrentaba a un niño que se encontraba en su casa anterior dando elementos descriptivos precisos. Y ahí está, en el caso que les estoy relatando, un elemento adicional para nosotros. Es el hecho de que conocemos de antemano la identidad del espíritu reencarnado en este niño que él mismo, a través de su reminiscencia, confirma implícitamente su identidad anterior. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ciencia, todas estas investigaciones sobre vidas pasadas son de gran importancia para nosotros, ya que es el tema fundamental de la reencarnación, principio esencial de nuestra filosofía espírita. La investigación de Jan Stevenson también tuvo al menos una repercusión filosófica inesperada. Dado que Stevenson ha sido muy solicitado en el sudeste asiático, especialmente en la India, en países con fuertes creencias en la reencarnación de tipo kármico, él se planteó la pregunta filosófica del karma. Y al examinar los muchos casos que tuvo que estudiar, Stevenson se dio cuenta de que ninguno de estos casos podía tener ni de cerca ni de lejos una resonancia en términos de deudas kármicas. Nada sugirió que de una vida a la siguiente pudiera haber el más mínimo castigo o deuda que pagar. Nada en la observación puede hacer pensar en esta noción punitiva. Por otro lado, vemos más la relación de causa y efecto. Vemos eso, se observaron fobias que estaban relacionadas con un evento traumático anterior contado por el niño. Hay muchos casos de Stevenson que relatan eso. En cuanto a los aspectos científicos, solo podemos saludar a los estadounidenses que, más que otros, han llevado a cabo investigaciones laboriosas en larga duración. Han dedicado toda su vida a ellas, como Stevenson o Moody. Y tampoco olvidemos a Joseph Banks Rhine y Louisa Rhine, que durante más de 40 años se han esforzado por evidenciar experimentalmente la realidad de la telepatía y de la clarividencia a partir de experimentos estadísticos, notablemente sobre todo con las cartas de Zener. Aquí un último capítulo sobre lo que nos interesa principalmente es la mediumnidad. Ahora, con respecto a la comunicación espírita, el espiritismo se había basado en la noción de la prueba de identidad, cuando un espíritu es reconocible por su lenguaje o actitud, en el caso de la incorporación, pero estos casos no son frecuentes. Por lo tanto, debemos ampliar el rigor científico involucrado, el razonamiento
y el espíritu de deducción. En primer lugar, la sesión espírita no puede responder en todos los puntos, en todas las exigencias de la ciencia, en la medida en que hay que tener en cuenta tanto la sensibilidad del medium, la atención prestada por la asistencia, como la disponibilidad o la voluntad del otro mundo que tiene toda libertad para responder o no responder a la exigencia humana. Ya sean humanos o espíritus desencarnados, el experimento no se puede manipular a voluntad, como si estuviéramos en un protocolo científico para evidenciar la existencia de un virus, por ejemplo. En el origen del espiritismo, por lo tanto, fue necesario, a partir de un postulado de la existencia del espíritu desencarnado, para luego demostrarlo, su manifestación real, a través de un medium. Además, fue el principio francés, el que presidió muchos descubrimientos, un principio sostenido por el fisiólogo francés Claude Bernard, que consiste en decir, para que se produzca un descubrimiento hay que partir de una intuición o una idea precisa sobre un tema, lo que hay que partir de una hipótesis para luego intentar demostrarla. Y fue finalmente este método el que prevaleció durante las premisas del espiritismo en el siglo XIX. Los fenómenos de las mesas giratorias no tenían sentido, ya que contradecían las leyes de la física. Circulaba una hipótesis de que los espíritus de los muertos provocaban este fenómeno, y es esta hipótesis la que Allan Kardec se esforzó de demostrar, pero prolongó su investigación más allá de la constatación del hecho. El hecho material en sí mismo se volvía insuficiente, porque si se manifiestan inteligencias fallecidas, tenían que demostrar su inteligencia superviviente con un discurso suficientemente construido y susceptible de iluminar a la humanidad sobre cuestiones metafísicas. Y fue en esta dirección que Allan Kardec llevó a cabo su trabajo, a diferencia de muchos anglosajones que se quedaron más en el aspecto científico de las manifestaciones sin aventurarse demasiado en el enfoque filosófico. Si este enfoque fue magníficamente realizado por Allan Kardec, fue porque entendió desde el principio que la ciencia sin filosofía habría llevado a un callejón sin salida. Si los espíritus se manifiestan y tienen cosas que decir, uno se ve obligado a salir de la ciencia pura y dura para entrar en la ciencia del alma, la que estudia todos los resortes de la psicología, tanto la psicología humana como la del espíritu desencarnado y más aún la psicología del ser total, cuya personalidad ha sido moldeada en la síntesis de todas sus experiencias anteriores, lo que también supuso la demostración del concepto de la reencarnación. Para terminar, es una nueva ciencia
que fue iniciada por Allan Kardec, la de una totalidad que se acompaña de un aspecto filosófico cuando se trata del espíritu o de la persona humana. No puede haber ciencia sin filosofía, ni filosofía que ignore la ciencia. El espiritismo tiene la ventaja de hacer coincidir los dos aspectos, a diferencia del materialismo estrictamente científico y a diferencia del religioso, cuyos dogmas son incompatibles con las verdades científicas. Para concluir, justo una cosa que es que nuestro desafío como espíritas para el futuro será, a mi opinión, insistir en la relación indispensable entre ciencia y filosofía para, en última instancia, ir hacia una convergencia total y definitiva, gracias a los que mencioné anteriormente, una convergencia con los estudios de Moody y Stevenson. Podemos también establecer la convergencia evocando la hipnosis regresiva para la reencarnación y yendo aún más lejos, hay todo lo que tendería a demostrar en el universo la pluralidad de los mundos habitados, pero es un otro tema. Gracias de su atención.